Ya, chicos, ahora sí. Bueno, les estaba comentando de que el tema de hoy va a ser quemaduras y este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en nuestra práctica diaria de forma muy seguida. Cuando nosotros empecemos o mejor dicho, cuando ustedes empiecen a rotar en clínica, este es un caso muy frecuente de los pacientes, en especial niños, jóvenes y adultos. Entonces nosotros tenemos que saber qué cosa hacer en esos casos, ¿no? Cómo reaccionar ante un paciente quemado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la anatomía de la piel, vamos a ver la frecuencia de las quemaduras, las causas y tipos, su clasificación, complicaciones y tratamiento. Entonces, primero vamos a empezar sabiendo cuáles son las características de la piel. Y nuestra piel se va a dividir en tres partes. En la epidermis, que es la parte más superficial, luego en la parte de abajo, que es la dermis, y finalmente la hipodermis. ¿Ya? Hay que tener esto muy en claro. La piel es muy importante porque tiene diversas funciones, como la función de protección, tiene función termorreguladora, tiene función hidrometabólica. También gracias a la piel nosotros podemos sentir, por eso se llama percepción sensorial, es por la estética también la piel y tiene función inmunológica. ¿Ya? La piel es un epitelio plano poliestratificado queratinizado con 4 capas. El espesor, mejor dicho, de la epidermis, de la parte más superficial, normalmente va de 0,04 a 0,4 milímetros. Lo que también debemos recordar acá es que la epidermis normalmente está constituida por un 90% de queratinocitos. Estos queratinocitos son células epidérmicas, ya son células específicas de la epidermis. Pero también vamos a observar células de Langerhans, que es el sistema inmune, melanocitos. Los melanocitos hacen de que nuestra piel tenga nuestro color, ¿ya? Y también vamos a tener las células de Merkel, que son del sistema nervioso. Luego, hablando específicamente de quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Son lesiones las cuales son causadas o provocadas por agentes físicos, químicos y biológicos, los cuales se pueden producir desde una leve afectación de la epidermis hasta poder incluso destruir tejidos, ¿no? Y la diferencia acá, o mejor dicho, la característica, la cual nos va a permitir a nosotros como médicos diferenciar la quemadura de otras lesiones de la piel es que hay una rápida destrucción del tejido cutáneo y también hay una pérdida importante de líquidos, ¿ya? Acá pueden ver en la imagen los tipos de quemaduras que tenemos, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Y más adelante lo vamos a hablar cada una específicamente a más profundidad para que podamos aclarar todas las dudas. Entonces, mejor dicho, hay una distribución de casos de quemaduras según grupos de edad. ¿A qué me refiero con esto? No siempre, o mejor dicho, no es muy frecuente, por ejemplo, ver a ancianos. ¿A qué me refiero con ancianos? Pacientes más de 70 años, los cuales ingresan al hospital por una quemadura. No es frecuente. Normalmente, ¿a qué edad van los pacientes quemados? De 20 a 30 años. También van los de 30 a 40. O sea, nuestro rango normalmente va de 20 a 50, ¿ya? Pero donde vemos un poco más de frecuencia es de 20 a 30. ¿Por qué? Porque pueden estar en casa, no sé, cocinando, se les cae la olla, etc. Los niños también tienen un porcentaje no alto, pero sí también es común que observemos en emergencia niños con quemaduras. Especialmente cuando, bueno, como los niños son traviesos, pueden agarrar una que otra cosa caliente o jugar con fuego y bueno, se producen ahí las quemaduras. ¿Ya? Ahora, acá, luego nos sale, según su etiología, cómo nosotros lo vamos a clasificar según la etiología. Normalmente, en la mayoría de casos, vienen pacientes por fuego, ¿no? Que se ha originado su quemadura por fuego, por estar en una flama. En flamas, normalmente en cocinas. Luego también vienen pacientes por haber tenido un contacto directo con objetos calientes. Hay pacientes los cuales también vienen con quemaduras debido a que se han quemado. Otros pacientes vienen con quemaduras porque han usado sustancias químicas. Otros han inhalado alguna sustancia tóxica.
Otros también incluso por radiación. Entonces hay diversas etiologías los cuales pueden causar una quemadura. Luego, ¿dónde vamos a encontrar también la distribución de los casos de quemaduras? Normalmente lo más común es que los pacientes vengan con quemaduras porque les ha ocurrido en su casa, ¿ya? Es lo básico, como un 69.1%. Luego viene la industria, puede ser en fábricas, etcétera. Luego viene un porcentaje más pequeño, ¿no? De 6,7 en la calle, en las carreteras y lugares no específicos, que sería el resto. O sea, lo principal, normalmente los pacientes vienen por quemaduras en casa, que se han realizado en casa o en sus trabajos, ¿no? Por el lugar donde sus... Luego, tenemos según su circunstancia. ¿A qué me refiero con su circunstancia? Es de que, por ejemplo, en primer lugar, las quemaduras pueden llegar debido a accidentes, ¿ya? A trabajos específicamente no seguros. Luego puede también ocurrir por un accidente cuando estaban jugando, otros también cuando estaban trabajando. Hay accidentes. Chicos, ¿me escuchan? Sandra se entrecortó. Sí, sí, pero ahora sí me escuchan. ¿O todavía no? Sí, Sí se te escucha, pero tu video está congelado. Qué raro. Ahora. ¿O todavía? ¿Ahora sí lo ven o todavía? Ahora sí, Sandra. Ya, listo, gracias. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Donde les había dicho de normalmente en qué circunstancias vemos las quemaduras. ¿Se quedaron ahí? Ya, listo. Bueno, les estaba diciendo de que normalmente la distribución de casos de quemaduras según circunstancias son accidentes, mayormente son accidentes en primer lugar, los cuales no han sido trabajando, que han sido trabajando, luego que tenemos que hacer un accidente por recreación, normalmente a veces nos refieren a los pacientes de que se han ido, no sé, a un lugar, a un paso en familia, etcétera, ¿ya? Entonces, normalmente es por eso. Luego, han habido diversos estudios, uno específicamente que es el ANICEM, los cuales nos relatan el porcentaje de pacientes con edad, los cuales acuden al hospital con quemaduras, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Los menores de 1 año 4%, de 1 a 4 años 32%, de 5 a 9 años 15%, de 10 a 14 11%, 15 a 19 7%. Entonces dice, los niños de 0 a 14 años de edad van a representar el 30% de los pacientes quemados en ese tratamiento de rehabilitación que realizó el NICEM, ya en el año 2013 y 2014. Y normalmente el 70% de quemaduras en niños, ojo, se debe al fuego caliente, el 28% por quemaduras de fuego directo y 2% por quemaduras de electricidad y otros. Entonces, en conclusión, acá, los niños normalmente vienen por quemaduras de líquidos calientes, ya pueden con una cocina, se les cae el agua o querían servirse, no sé, agua caliente, etcétera, no sé, una olla también a veces ocurre y por eso vienen nuestros niños con quemaduras. Luego, hay factores de riesgo también para las quemaduras. ¿Como cuál? Por ejemplo, la mayoría de accidentes se producen normalmente cuando las familias tienen un bajo nivel socioeconómico, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces no hay vigilancia.
Luego también, porque esas personas las cuales han sufrido quemaduras se encuentran solos en el momento del accidente. Normalmente también un factor de riesgo es que hayan pequeños, que hayan niños, ¿ya? Y también, bueno, Ah, Sandra. se está yendo malazo en internet. Chicos, otra. Sandra, justo te iba a avisar eso. Tu internet está, me parece que un Chicos, poco lento y se te escucha entrecortado. chicos, disculpen, no sé por qué está que se va el internet. A ver, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, ahora sí. Sandra, de repente si apagas tu cámara, podría Sí, mejorar. deberías apagar tu cámara para A que vaya ver, un poquito más ¿ya ahora fluido. sí? Sí, Sí, mucho sí, creo mejor. que a veces. Ya, listo. Ya, vamos a seguir entonces. Ya, entonces, luego también acá tenemos que saber cómo se desarrolla la piel. Bueno, acá es lo básico, ya que tienen que hacer, porque esto básicamente lo van a aprender el próximo año cuando lleguen el curso de embriología. Pero lo que tienen que recordar acá es que la piel se desarrolla a partir del ectodermo y del mesodermo, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que en el primer trimestre, normalmente, en el primer trimestre de embarazo, obviamente, va a aparecer la epidermis, se empieza a formar la dermis también, los anexos cutáneos, y vamos a poder reconocer los melanocitos y las células de Langerhans y de Merkel, como se había comentado. Durante el segundo trimestre van a haber diferenciación. ¿A qué me refiero con diferenciación? La queratinización. Ya la queratinización es donde vamos a ver a los queratinocitos, y también acá se van a desarrollar los anexos, ¿no? Las glándulas sebáceas, el A1, el tejido celular subcutáneo y los vasos de la piel. Y en el tercer trimestre va a proseguir la maduración funcional y también el crecimiento progresivo de la piel. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre la fisiopatología de las quemaduras, ¿ya, chicos? Entonces hay que prestar atención. A ver, lo voy a reproducir. A ver, un ratito, chicos, no cargan. Claro que no cargan. No cargan. A ver, chicos, un ratito. No sé por qué está fallando tanto en internet. Si es más, todavía le puse mis datos porque el wifi se estaba yendo y ni aún así quiere reproducirse el video. A ver. Ya, ahora sí me cargó. A ver. Chicos, no sé por qué no quiere cargar. No llega el internet acá. Y es que estoy con mis datos. Voy a moverme un rato, ¿ya? Deme un ratito, voy a moverme. Ya, a ver, creo que ahora sí. Abre la puerta. En este vídeo es el manejo del paciente gran quemado. En concreto, la fisiopatología. Chicos, ahora sí lo ven, ¿no? Sí lo pueden escuchar. Sandra, me parece que sí se escucha, pero no se visualiza a tiempo. Sí, se escucha, No lo, pero no se puede visualizar. no lo ven. O sea, pero es que todavía no hay nada, ¿no? Solo está en la entrada que dice manejo del paciente gran quemado, ¿no? Porque solo está hablando la chica todavía.
O me avisan ya. A ver, vamos a ver. Las quemaduras. Para comprender la forma en que se deben controlar los daños. Ahí sí ven donde dice fisiopatología, donde están los círculos, ¿o no? No, Mm, Sandra. Sandra. Ahora sí, recién. Ya, Demora un poco. ya. A ver. Ya, a ver. Locales y sistémicos de los pacientes quemados con una adecuada reanimación, es necesario recordar algunos aspectos básicos de los cambios fisiopatológicos generados por las quemaduras. Localmente se encuentran tres zonas que fueron descritas en 1947 por Jackson. Se produce destrucción celular directa, coagulación de las proteínas y obstrucción de la vascularización. Se distinguen tres zonas concéntricas de acuerdo a la profundidad y distancia al centro de máxima lesión térmica. Zona de éxtasis, zona de hiperemia y zona de coagulación. La zona central es la zona de necrosis y coagulativa. En esta zona, el daño al tejido es inmediato e irreversible. Es el área más gestionada y presenta una completa de la microvascularización. El área alrededor de la zona de coagulación es llamada zona de éxtasis. Hay dilatación de la microvascularización que está llena de eritrocitos. Sin tratamiento, progresa a trombosis de los capilares y necrosis en 24-48 horas. Con medidas adecuadas es potencialmente salvable. El área pintada de verde es el área eritematosa. Aparece por aumento de flujo sanguíneo y generalmente se cura. Se produce un aumento de la permeabilidad microvascular, extravasación de líquido y proteínas plasmáticas a los tejidos circundantes que lleva el edema. Además, la liberación de varios mediadores bioquímicos produce trombosis de la microcirculación y aumento de la fragilidad capilar. En la piel lesionada también se encuentra alterada la función termorreguladora y protectora, produciéndose pérdidas por evaporación a través de la quemadura. Cuando la quemadura alcanza una extensión superior al 15% de la superficie corporal total, se produce una respuesta inflamatoria sistémica por liberación masiva de mediadores inflamatorios, con repercusión en todo el organismo. Trastorno hemodinámico. Durante las primeras 36 horas se produce edema generalizado que provoca hipovolemia con tendencia al shock. A partir de las 48 horas aparece un estado hipercinético, con aumento del gasto cardíaco y disminución de las resistencias periféricas. Después, durante una semana, el quemado presenta sobrecarga hídrica. Trastorno respiratorio. Es la principal causa de muerte inmediata. Se producen tres tipos de lesiones: térmica, asfixia por edema de la vía aérea superior, o inhalación de monóxido de carbono, que produce arritmias, cefalea, convulsiones y coma, y endógena, que se produce por insuficiencia respiratoria y síndrome de distrés respiratorio agudo. La infección constituye la causa más frecuente de muerte retardada. La liberación de mediadores de la inflamación por los tejidos quemados provoca inmunodepresión. Se pueden afectar otros sistemas como el renal, hematológico, digestivo y metabólico. Listo, chicos. Y ahora vamos a hablar de la clasificación de las quemaduras, ¿ya? Entonces acá, van a tener ese video que se los voy a enviar, bueno, por WhatsApp para que lo vean, porque sí, ese es medio larguito, pero es lo mismo, o sea, le explica lo mismo que lo cual yo lo voy a hacer. Entonces, vamos a tener la clasificación de quemaduras por dos lados. En primer lugar, por su profundidad, donde vamos a tener el tipo 1, el tipo 2A, el tipo 2B. ¿A qué me refiero con 2A? Con el grado 2, mejor dicho, superficial, y el 2B es el grado 2 profundo y el grado 3. Y luego también vamos a tener quemaduras por su etiología, los cuales se clasifican por etiología, los cuales son las quemaduras térmicas, las quemaduras químicas y las quemaduras eléctricas. La clasificación según su profundidad, como les vuelvo a repetir, es de que acá tenemos la dérmica superficial, es el segundo grado A, el 2A, dérmica profunda, 2B, y tercer grado, que es la subdérmica. Por ejemplo, acá van a ver 4 imágenes, donde acá más o menos nos representa cuál es la cantidad de daño que hay del tejido, dependiendo de cada quemadura. Por ejemplo, miren, el primer grado está en la epidermis, el segundo grado superficial incluye hasta la dermis, una parte, ¿no? El profundo ya está casi por llegar
¿Cuál es lo de acá abajo, lo que les estoy señalando? A la hipodermis, ¿no? Casi llega, pero no, miren, sigue en la dermis, ojo, el segundo de profundo, y tercer grado ya llega a la hipodermis. ¿Ya, chicos? La clasificación según su profundidad, como les había comentado, acá tenemos, ¿no? En el primer grado observamos eritema y dolor, en el segundo grado superficial vemos de que la parte afectada, la parte de quemaduras está roja, se encuentra con edemas, encontramos ampollas y es muy dolorosa. Y en el tercer grado ya lo encontramos de color blanco, no dolor y dura. Normalmente el dolor en el segundo grado profunda, que es como lo que me habían preguntado del pasito, acá ya se observa ausencia de dolor. ¿Ya? Entonces vamos a poner el siguiente. Luego, acá tenemos una tablita, los cuales nos va a guiar sobre la clasificación de quemaduras según su profundidad. ¿Qué pasa en la epidérmica o la de primer grado? Va a haber una destrucción de la epidermis. Es una zona muy dolorosa y la curación es espontánea, o puede ser más o menos de 4 o 5 días, donde el paciente no va a presentar secuelas. Luego tenemos el segundo grado superficial, 2A, que es el dérmico superficial, por los dos nombres se les puede llamar, donde hay una destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Si hay flictenas, ¿alguien sabe qué es flictena? ¿Saben Son las ampollas. Ajá, una flictena es una ampolla. Si hay ampollas, y al retirarla su base es rojo brillante, hay un exceso de exudado, pero los folículos pirosebáceos siguen conservados, ¿ya? La sensibilidad de la zona es muy dolorosa. Cuando decimos de que es muy doloroso, el término médico es hiperestesia, ¿ya? Hiperestesia es mucho dolor. La curación es espontánea también. En días no hay secuelas y no se infecta. Luego tenemos la dérmico profunda, que es la 2B o segundo grado profundo. Acá hay una destrucción de la epidermis más la dermis, toda la dermis. También hay flictenas y vamos a ver, al retirar estas flictenas, la base es blanca o gris, menor exudado y no se conservan los folículos sebáceos. Acá no hay dolor, como les he comentado. Acá ya hay una hipoestesia. ¿Ya? No hay dolor. El paciente normalmente acá ya no siente tipo de... Y el tratamiento es quirúrgico. Y si hay secuelas, ¿qué me refiero a secuelas? Le puede quedar la cicatriz. Y tercer grado, que es la subdérmica, acá hay una destrucción de todo el espesor de la piel de las zonas profundas. Quiere decir que puede llegar al nervio, puede llegar incluso hasta el músculo. ¿Ya? Hay muchos pacientes que vienen con quemaduras, los cuales incluso nosotros podemos verles los huesos por la gravedad de la quemadura, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver la piel? Negra, vamos a ver una piel negruzca, y los vasos sanguíneos van a estar trombosados, ¿ya? Hay una pérdida de la sensibilidad y anestesia, quiere decir que el paciente ni siquiera va a sentir esa parte, no la va a sentir. Por eso la pregunta la que yo les había hecho en el pasito era, ¿dónde no hay dolor? Una cosa es no sentir dolor y otra cosa es no sentir la extremidad donde tenemos una quemadura. Yo especifico dónde no hay dolor, que está en el segundo grado profundo. Por eso este cuadrito que está en su teoría dice bien claro, tercer grado hay pérdida de sensibilidad y anestesia. O sea, el paciente no siente ya esa parte o ese lugar, esa extremidad donde tiene la quemadura. Y el tratamiento obviamente es quirúrgico y hay secuelas importantes. Un dato adicional que les quería dar, que por ejemplo, normalmente en las quemaduras profundas, como segundo grado profundo y tercer grado, los cirujanos plásticos, los cuales son los que de todas las quemaduras, suelen usar injertos. ¿Para qué? Para que haya una recuperación un poco más rápida del lugar de la quemadura y también para que trate de mucho estética también. Sí va a haber que dar una cicatriz, pero no va a ser muy escandalosa, muy fea, por así decirlo. Obviamente también todo va a depender del tipo de quemadura. Entonces, resumiendo todo lo que les había dicho, de primer grado, superficiales, solo afectan epidermis, se regeneran en pocos días, ¿no?
Síntomas, como podemos ver en la imagen, hay enrojecimiento, hay sequedad, hay dolor, hinchazón de piel, pero no hay ampollas. Segundo grado superficial, hay flictenas, hay ampollas, color rojizo, afecta epidermis y parte superficial de la dermis, hay hiperalgesia. ¿A qué me refiero con hiperalgesia? Un dolor intenso, hay edema, hay una reepitelización en menos de 2 semanas y hay una restitución de la integritud. De segundo grado profundo hay una destrucción de epidermis y de la dermis. Si hay flictenas también, cuando retiramos las flictenas vamos a ver de que la base está de color blanca o gris o incluso de azulado. Hay una hipoalgesia, el paciente ya no presenta dolor y se cura aproximadamente en 3 semanas y sí hay secuelas. ¿No? ¿Qué me refiero con una secuela? Una cicatriz hipertrófica. Luego tenemos también las de tercer grado superficial, que es una lesión de todo el espesor de la piel y de las zonas profundas. Hay una escara profunda blanca, pálida, marrón o incluso también negruzca. Los vasos se encuentran trombosados, hay una analgesia. ¿A qué me refiero con analgesia? La piel ya no hay sensibilidad, hay pérdida de sensibilidad por parte del paciente y también el paciente refiere tener, como acá el cuadrito lo dice, anestesia, ¿no? Como si parece que el paciente estuviese anestesiado. Acá, como les había comentado, también necesita un injerto de piel, incluso también en los de un grado profunda también necesitan injerto de piel, y obviamente hay secuelas importantes, ¿no? También una de las, aparte me había olvidado comentarles de la secuela estética, es la del movimiento. A veces, debido a la gravedad de la quemadura, a veces los pacientes ya no pueden realizar el movimiento al 100% como antes de la quemadura. Por eso también es común o es frecuente en los pacientes en rehabilitación, especialmente en áreas donde mueven mucho su articulación, como por ejemplo una quemadura de pie, una quemadura de mano. Normalmente los mandamos a rehabilitación para que puedan recuperar el movimiento en su mayor totalidad. Luego tenemos de tercer grado también, de tercer grado profundo, ojo, de una exposición prolongada del agente causal, mucho tiempo, pérdida del tejido blando, hay exposición de músculos y o huesos, como acá podemos ver en la imagen. Es dolorosa en ocasiones y puede terminar en una necrosis y caída de extremidades. Luego tenemos las térmicas, las cuales se producen por calor, por congelación, por inhalación o por radiación, y las eléctricas, que puede ser por electricidad industrial o por electricidad ambiental. Las químicas se dan por quemaduras cáusticas, las biológicas pueden ser de origen animal o vegetal. Y bueno, las térmicas específicamente son las más frecuentes en el 80% de los casos, lo que vamos a subdividir en 4 grupos, ¿ya? Obviamente va a ser dependiendo del mecanismo de producción, como por ejemplo la de contacto. ¿Qué me refiero con contacto? Es cuando tocamos un material sólido caliente o un líquido caliente, ¿ya? Es, por ejemplo, más frecuente en niños las escaldaduras. Son extensas, pero de menor profundidad. Luego tenemos las por fuego directo. Obviamente acá vamos a ver de variada extensión y casi siempre se debe a una gran profundidad. Lo vamos a asociar normalmente a lesiones por inhalación cuando estos se producen en espacios cerrados, ya que hay presencia de humo o de diversas sustancias tóxicas, las cuales son producidas en la escena del accidente, como por ejemplo dióxido de carbono, gas hídrico, aldehídos, fosgeno, material particulado. Luego, quemaduras por radiación. Estas normalmente son muy frecuentes debido a que hay una exposición a los rayos ultravioletas y también a radiaciones ionizantes. Finalmente tenemos las quemaduras por frío, que se deben a congelaciones, que acá se producen cuando existe una exposición de la piel o cuando hay una exposición de los tejidos a bajas temperaturas durante un tiempo prolongado. Normalmente acá las zonas las cuales se encuentran afectadas son pies, manos, nariz y orejas. Luego tenemos las quemaduras químicas. Como les había comentado, están producidas por ácidos y
intermedio, como el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido cloro. Luego tenemos quemaduras producidas por agentes alcalinos, los cuales son juntos y de evolución tórpida, como la soda cáustica, el clorito de sodio, que es la lejía, ¿no? Así terminan nuestros pacientes cuando vienen con ese tipo de quemaduras, ¿no? Las químicas. Entonces, acá en este mapita, o en este esquema, mejor dicho, vamos a ver. Si se produce una alcálisis, o sea, por sustancias alcalinas o por sustancias ácidas, lo que va a generar es una lesión. Esta lesión tisular puede ocasionar una necrosis por licuefacción, donde hay trombosis de vasos sanguíneos, quiere decir que hay una gran capacidad de penetración de tejidos, o puede ocasionar esta lesión tisular una necrosis por coagulación. ¿Qué se refiere por coagulación? De que hay una escara superficial la cual va a proteger esa parte, ¿no? Esa zona de la quemadura, y va a haber una escarificación total progresiva, ¿ya? Poco a poco, todo va a empezar a escarificarse. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es más, cuál perjudica más la piel del paciente? ¿Una lesión tisular debido a una necrosis por una licuefacción o una necrosis por coagulación? ¿Cuál creen ustedes de que es más perjudicial para un paciente? Sí, por licuefacción. ¿Por qué? Porque penetra a los tejidos. ¿Ya? Luego acá tenemos imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior izquierda vemos una quemadura química producida por cloro, en la derecha una quemadura química profunda. Miren, no sé si ustedes pueden ver, se están viendo ahí los nervios del pie del paciente, del pie izquierdo. Y acá, mire, acá hay tonalidades grisáceas típicas de quemaduras químicas, ¿no? Luego tenemos las quemaduras eléctricas. Las eléctricas las vamos a reconocer específicamente por tres mecanismos principales. Luego la quemadura eléctrica verdadera, donde las lesiones térmicas son superficiales y estas se deben a que el circuito de la corriente lesiona mediante la producción de calor. Esta corriente va a lesionar la piel, obviamente, pero no va a penetrar todo, ¿ya? Luego tenemos la quemadura por arco eléctrico, como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Acá vienen los pacientes, Sandra, trabajan a horas llenos de electricidad. Y acá, disculpa. se te está entrecortando. A ver. Ahora sí me escuchan mejor o no. Chicos, ¿me escuchan mejor ahora sí o no? Sí, se te escucha más o menos. Ya. A ver, me avisen si otra vez se entrecorta, ¿ya? Ya. Le decía que una quemadura por arco eléctrico normalmente se da cuando el sujeto se convierte en parte del... Acá lo que pasa es que el paso de corriente, va a ocurrir, mejor dicho, un paso de corriente a través del cuerpo, y normalmente acá va a quedarse delimitado por heridas de entrada y salida. Acá el daño es térmico y profundo, y las lesiones evidencian las lesiones musculares, no evidencian las lesiones tendinosas, y van a haber lesiones vasculares, nerviosas, las cuales van a generar el paso de la corriente. Luego, acá en esta imagen vamos a poder ver un punto de entrada y un punto de salida. ¿A qué me refiero con esto? Es que normalmente cuando hay quemaduras, por ejemplo, ¿no? Empiezan en la palma de la mano, pero ¿cómo vamos a saber si tiene un punto de salida? Es de que literal atraviesa todo, ¿ya? Penetra todo el área quemada.
Luego tenemos acá en estas dos imágenes, donde las áreas de entrada y salida son especialmente en áreas de flexión, como por ejemplo el codo, la muñeca, la axila y el hueco popliteo. La clasificación de las quemaduras por su etiología. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tener quemaduras por llamas. ¿A qué me refiero por llamas? Porque hay una combustión espontánea del vestimenta de la víctima u otros elementos del entorno. Acá en el lado derecho tienen una imagen donde van a ustedes más o menos identificar qué cosa tiene más resistencia. El hueso es muy resistente, ojo. Después sigue la grasa, de los tendones, la piel no es muy resistente. Luego, ¿y quiénes tienen menor resistencia? Los nervios, los vasos, el músculo. Entonces, por eso también es que ocurre la gravedad de las quemaduras, ¿no? Porque no todos tienen la misma capacidad de resistencia. Tenemos luego quemaduras biológicas. ¿A qué me refiero con biológicas? Que pueden tener un origen vegetal, como por ejemplo dice la resina del fodofilium, es una plantita, como lo ven en la imagen. Y el origen animal pueden ser, ¿no?, los arácnidos, los peces, medusas, como las fisalias y la carifdea, los hidroídeos y los anemonas de mar. ¿Qué factores de riesgo? Sandra, creo que se ha congelado el PPT. Se ha quedado en la imagen de punto entrada y salida de quemadura por corriente eléctrica. A ver. Ahora, ¿te aparecen factores de riesgo que influyen? No sé si soy solo yo, pero se ve todo verde. La pantalla está Yo no negra, veo no se ve nada. Sí, yo también. Bueno, ahorita está verde. Mm, A ver. Ahora, o sigue verde. No, todavía no. A ver. Qué raro es. Chicos, ¿ahora sí me escuchan o no? Sí, Sandra, ahora Sí, sí. ahora sí. Me escucho mejor. En pantalla. ¿Me pueden ver? Ahora sí. Bien verde. Sandra, no, se te escucha entrecortado. Ya. A ver, déjenme un ratito.
Chicos, avísenme si ahora sí pueden ver mi pantalla. Me he movido. A ver, vamos a ver si ahora sí pueden verla. ¿Ahora sí ven mi pantalla? Sí, ahora sí, Sandra. Ya, disculpen más bien, no sé qué está pasando con el... ¿Qué cosa va a hacer? La temperatura, la edad del paciente, la afectación de vías respiratorias previa aún ya, el cálculo de la extensión de la quemadura va a hacer, por ejemplo, acá tenemos una imagen de una persona, ¿no? En el lado anterior y en el lado posterior. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente lo vamos a dividir en porcentajes. En la cabeza es el 9%, en el cuerpo es un 18% aproximadamente, o sea, en todo el tronco, en las áreas genitales 1%, y en las extremidades, ¿no? En las piernas el 9%, luego en la altura de los, esos 6%, del 6% y finalmente en los pies el 3%. Luego, cuando nosotros volteamos al paciente en la parte dorsal, su espalda es un 18% y las extremidades inferiores es un 18% también. Entonces, esta famosa distribución se llama la regla de los 9 o la regla de Wallace, ¿ya? Es donde se va a calcular el área en áreas de 9% y el periné va a completar el 1% restante de la superficie corporal. Este cuadrito sí es importante que se acuerden de los niños, ¿ya? Porque me acuerdo que eso a mí sí me vino en mi parcial. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? En los menores de 1 año, la distribución es en la cabeza 18%, en el tórax 32%, en los brazos 9% y en las piernas 16%. 2 años, sigue el cuerpo 32%, la cabeza 17%, brazos 9%, piernas 16%. En los niños de 5 años, el tórax es 32%, la cabeza 16%, los brazos 9%, las piernas 17%. Los niños de 10 años, ¿no? El tórax 34%, la cabeza 11%, los brazos 9%, las piernas 18%, y a los niños de 15 ya 9%, la cabeza, perdón, 9%, los y las piernas 8%. Y a mayores de 16 lo consideramos ya en la clasificación de igualas de adultos. Ya es lo mismo lo que acá les acabo de explicar. Y la clasificación según la regla del 1 o regla de la palma de la mano es que tiene una evolución rápida de la superficie en quemaduras poco extensa y es útil en cualquier edad. Ya en las manos son 1%. ¿Cómo vamos a manejar las quemaduras? Vamos a ver un video para eso. Ahora vamos a ver si acá sí se puede reproducir. Ya no se puede. A ver. Denme un rato que lo voy a compartir entonces en internet.
Chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ya, listo. Sí se ve, Sandra. El tema que voy a presentar en este vídeo es el manejo del paciente gran quemado, en concreto el tratamiento. La mayor parte de las complicaciones que presentan los grandes quemados se deben a factores relacionados con la atención inicial. En este vídeo trataremos fundamentalmente dicha atención. La mayoría de las complicaciones se relacionan con el rescate inicial. El tratamiento local de la quemadura no es una medida prioritaria y nunca debe retrasar la estabilización del paciente. Lo primero es retirar a la persona del agente causante de la quemadura. Ante una quemadura por llama, hay que extinguir la llama, retirar la ropa y no enfriar el agua. En la quemadura química hay que retirar la ropa, irrigar con agua y no usar sustancias neutralizantes. En la quemadura eléctrica hay que desconectar la corriente eléctrica, retirar al paciente de la red y utilizar material no conductor. El manejo inicial del paciente quemado es el mismo que el de un paciente politraumatizado. La evaluación y manejo inicial del paciente quemado se realiza aplicando el protocolo ABC. El manejo seguro de la vía aérea en el paciente quemado implica aislamiento definitivo de la tráquea. El paciente asintomático en las primeras horas tiene riesgo de desarrollar edema de la vía aérea con compromiso respiratorio. La intubación endotraqueal es el gol estándar como aislamiento de la vía aérea. Si la superficie corporal quemada es mayor al 60% y está afectada la cabeza y el cuello, hay que hacer una traqueotomía. Ventilación. Todos los pacientes con sospecha de lesión inhalatoria deben recibir oxígeno al 100%. El oxígeno debe estar humidificado. Es necesario administrar broncodilatadores y poner los cabeceros lo más elevado posible. Circulación. Canalizar 2 vías venosas periféricas de grueso calibre. No está contraindicado aplicar acceso venoso en un área quemada, pero los detritus de la zona quemada pueden pasar al torrente venoso y causar émbolo séptico. No intentar colocar vías venosas centrales en el medio extrahospitalario. Se debe evaluar y descartar la presencia de quemaduras en manguito y o síndrome compartimental, en extremidades, tórax y abdomen, que tienen indicación de descompresión, mediante escarotomía y o fasciotomía de urgencia. Es necesario aplicar la escala de Glasgow a todos los pacientes. En caso de deterioro neurológico, descartar hipoxia, nivel de carboxiemoglobinemia o hipovolemia. Exposición y control ambiental. Hay que retirar al paciente de la fuente de calor. No envolver las lesiones en sábanas o gasas limpias, ni aplicar antimicrobianos tópicos, ni geles, ni cremas. Presentan tendencia a hipotermia. Es necesario cubrirles con apósitos limpios y mantas térmicas y sueros calientes. La cabecera tiene que estar elevada a 30 grados y hay que elevar las extremidades quemadas por encima del tórax. Fluidoterapia. Los objetivos de la reanimación inicial son restaurar el volumen intravascular, mantener la perfusión y función de los órganos y prevenir las complicaciones de la herida. La administración de fluidos se debe guiar mediante parámetros fisiológicos y de laboratorio para prevenir la sobre- o infradosificación de líquidos. Si se desconoce exactamente la superficie corporal quemada, se recomienda iniciar la resucitación con fluidos, solución Ringer lactato o solución fisiológica al 0,9% a un ritmo de 20 ml por kilo a la hora. Listo. Y ahora sí ven mi PPT, ¿no, chicos? Sí, Sandra, sí se ve. Perfecto. Entonces, en resumen, nuestra valoración, ¿cómo va a ser? Principal, a nuestro paciente quemado le vamos a hacer una reanimación con líquidos, ¿no? Líquidos endovenosos, o sea, va a entrar a la vena. Vamos a irrigar las quemaduras químicas solo con agua durante 30 minutos. Ojo, solo si es química. La primera curación no tiene que ser agresiva. La vacuna antitetánica la vamos a poner según las normas. El control, vamos a hacer un control del dolor intravenoso. Todo es intravenoso, chicos. ¿Ya? Vamos a tener que también asegurar las vías aéreas. Vamos a reevaluar una posibilidad de una lesión inhalatoria. En casos el paciente requerirlo, vamos a tener que usar una sonda nasogástrica o duodenal, dependiendo del estado del paciente. Vamos a tener que calcular el porcentaje de su quemadura. Vamos a tener que evaluar el pulso. Vamos a
ver si el paciente necesita una sonda urinaria o no. Y vamos a tener que evaluar los traumas recurrentes, ¿ya? Recurrentes, perdón. Si ocurre una quemadura por fuego, ¿qué tenemos que hacer? El paciente tiene que estar recostado, nunca tiene que estar de pie. Vamos a colocarles mantas y tapetes y vamos a irrigar con bastante agua corriente fría. ¿Para qué? Para calmar el dolor. Luego de haber controlado el fuego, vamos a cubrir la lesión a la mayor brevedad posible para llevar al mínimo la contaminación y aliviar el dolor, impidiendo que el aire se ponga en contacto con la superficie lesionada. ¿Ya? Vamos a conducir al paciente al hospital más cercano. Si es una quemadura química, debemos lavarlas inmediatamente con agua caliente por mínimo 1 hora y quitarle las ropas al paciente. Si es quemadura eléctrico, primero vamos a tener que apagar el circuito eléctrico. No debemos que tocarlo porque si no nosotros también nos electrocutamos. Luego vamos a realizar todos los pasos antes descritos para las quemaduras de fuego. ¿Cuál es el tratamiento, su algoritmo? La estabilización ABC, ¿ya? Vamos a valorar la quemadura. En caso de requerir el paciente, la vamos a vacunar. Y una analgesia. ¿Qué me refiero con esto? Van a ver la localización, la extensión o profundidad pueden ser críticas, pueden ser moderadas o leves. Las leves, quemaduras de primer grado, así de simple, ¿ya? O quemaduras térmicas, las cuales tienen o afectan menos del 10% de todo el cuerpo, ¿ya? De toda la superficie corporal. Moderadas, normalmente pueden ser hasta incluso, pueden ser quemaduras de segundo grado hasta el tercero, que solo, ojo, influyen también del 2 al 10% de toda la superficie corporal. Cuando me refiero solo a máximo el 10% es porque es una quemadura de segundo o tercer grado, ojo. Puede ocurrir en genitales, en manos, en pies, cara, cuello, y son quemaduras de menos de 1 mes, y pueden ser también quemaduras eléctricas leves. Y las críticas es donde vemos a un paciente con una quemadura grado 3, donde hay mayor del 10% de la superficie corporal involucrada, o si es una quemadura grado 2 profunda, donde hay un daño mayor al 30% del sistema de la superficie corporal en más de 3 años o más del 20% en más de 1 año. También son las quemaduras eléctricas de alto voltaje, los politraumatizados y los cuales son quemaduras en cara con un riesgo de inhalación. Tratamiento ambulatorio para quemaduras de primer grado y segundo grado, ¿ya? Y el hospitalario normalmente es la de tercer grado y también en segundo grado, dependiendo, ¿ya? La segundo grado superficial va en tratamiento ambulatorio, el profundo va en hospitalario. ¿Por qué? Porque normalmente ya a partir del segundo grado profundo solemos usar injertos. ¿Ya? Y siempre cuando ven un paciente con una quemadura, ya saben, lo primero se llama al cirujano plástico, ¿ya? Acá en esta imagen vamos a ver quemaduras, ¿no? En glúteos, en genitales, en piel cabelluda, en manos, cara, ojos. Y finalmente vamos a hablar de la injuria inhalatoria. ¿Qué es una injuria inhalatoria? Es cuando el paciente, donde se encuentra en un estado donde ha sufrido un accidente por una quemadura. O sea, quiere decir que ha inhalado algún agente gaseoso, ya sea como consecuencia de combustión, de gases químicos fumantes, como por ejemplo ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, el cual va a afectar las vías respiratorias de nuestro paciente, ¿no? Acá está una imagen de los pulmones, los cuales han sufrido una injuria inhalatoria. Puede ser un envenenamiento con monóxido de carbono, por ejemplo, puede ser una lesión por arriba de la glotis, o puede ser una lesión también por debajo de ella. ¿Ya? ¿Cómo vamos a evaluar una injuria inhalatoria? Vamos a ver si el paciente bota esputo con carbón, si hay una quemadura facial, si hay vellos de la nariz chamuscados, si hay agitación, si hay taquipnia, si hay una retracción intercostal, si hay disfonía, si hay ronquidos, si hay ruidos respiratorios disminuidos, si hay un eritema oronasofaringeo o si hay disfagia. ¿Ya? Y finalmente, para concluir, debemos acordarnos de que las quemaduras graves son una forma devastadora de traumatismo, los cuales van a poner obviamente en peligro la vida de nuestros pacientes, ya que pueden dar diversas complicaciones fisiopatológicas, ¿no? Los más famosos, una falla orgánica múltiple, sepsis, un shock. Y normalmente las personas que sobreviven van a cursar con cicatrices físicas y emocionales profundas. Y eso sería todo, chicos, por la clase de hoy.
¿Tienen alguna duda?